compañeros y compañeras. Dios me le bendiga a todos y a todas. Nos tocó el tema escultura y está compuesto por Yoleni y Teresa. La escultura al arte de modelar, el barro, tallar piedra, madera y otros materiales, y es elaborado por un escultor. Escultura prehistórica. Las primeras manifestaciones escultóricas se remontan al Paleolítico inferior, donde se utilizaba el grabado y el relieve en piedra, el uso de huesos de animales. Luego fueron creando figuras humanas en piedra. Los materiales que el escultor utiliza para trabajar suelen ser el barro, la arcilla, la piedra, la madera, el bronce, el mármol, el marfil, el hierro, el yeso, la plata y el oro. Herramientas. Dependiendo del tipo de material que el escultor va a utilizar en su obra, existen varios tipos de herramientas. Los materiales duros, como la piedra, requieren de fuertes golpes con un mazo y cincel. Para la madera se utiliza cinceles afilados. Para la arcilla se utiliza porque es blanda y se moldea con herramienta ligera. Para el bronce se utiliza rapadores metálicos. Escultores famosos tenemos a Da Vinci, Donatello, Picasso, Miguel Ángel, entre otros. Ahora le dejo a mi compañera con los temas de la escultura, técnica, tipos e importancia. Mi nombre es Yoleni y yo les voy a hablar sobre los tipos de escultura. En principio se deben distinguir entre dos formas básicas de escultura, que son la escultura como tal. Esta representa figuras, animales, abstractas, etc. Y en segundo lugar está la escultura ornamental, que le sirve de elemento auxiliar tanto a la primera como a la arquitectura. Por otro lado, las esculturas se clasifican de acuerdo a sus formas. Las estatuas, que representan una entidad tridimensional aislada, generalmente humana, y por ende reciben su nombre de acuerdo a la pose en la que se encuentren. Sedente, sentada, yacente, acostada, orante, arrodillada. Los relieves son las esculturas talladas a partir de un fondo o unidas a él de alguna manera. Los bustos son las esculturas de la cabeza o el torso superior de una figura humana. Es el equivalente escultórico del relato. Los torsos son las esculturas o figuras humanas representadas sin cabeza, ni brazos, solo el tronco. Las cinéticas son un tipo de escultura abstracta que emplea fuentes físicas de movimiento. Las esculturas penetrables son un tipo de escultura abstracta que permite al espectador adentrarse en ella. Las técnicas de la escultura. La escultura involucra diversas técnicas de modelado del material. Las habituales son el esculpido. Consiste en arrancar de un bloque los trozos sobrantes mecánicamente, generalmente mediante un cincel, para dejar únicamente los trozos que componen la figura deseada. El modelado. Esta es empleada en materiales blandos, consiste en dar forma a la pasta empleando las manos o diversas herramientas metálicas para luego permitirle que se seque y que endurezca. El vaciado. Se fabrica un molde con el negativo de la figura deseada y se vierte dentro de algún material blando que luego se deja endurecer, se rompe o retira el molde y se obtiene la escultura. El repujado. Se usa un martillo o una serie de moldes o de cuñas para imprimir sobre una superficie metálica los relieves o agujeros deseados. El embutido. Se fabrica un molde duro
sobre el cual se aplican las capas de metal blando, generalmente precioso, para fuerza de golpes obligarlos a tomar la forma del molde. El tallado es usual para el trabajo de madera, es equivalente al esculpido, pero se emplea un cuchillo o material más blando para cortar el material y extraer pedazos enteros obteniendo una forma específica. La importancia de la escultura. La escultura es de gran importancia porque muestra una gran parte de la historia del hombre. Además, se utiliza desde los tiempos antiguos para homenajear y recordar personajes que fueron muy importantes en su época y lo siguen siendo hasta la fecha. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors.